Retomo entonces. ¿Estamos bien? Sí, sí, perfecto. Entonces tenemos el continente en la sentencia y dentro de la sentencia hay una medida cautelar. Entonces, ¿cómo se concede? Si los recursos, dice la ley 16.986, se concede, artículo 15, en ambos efectos, sea medida cautelar o sea sentencia. Bueno, esto se trató, se estudió, y ustedes van a ver que el juez está, a la hora de concesión del recurso, diferenciando lo que es medida cautelar del contenido de la sentencia, porque no deja de ser de cautelar, porque está dentro de una constitución interlocutoria o sentencia de amparo. La medida cautelar es medida cautelar, y por su naturaleza se tienen que aplicar los principios generales y normativas también para ese tipo de casos fijadas en el Código Procesal Civil y Comercial, donde él, a través de una interpretación que la ha realizado también cuando se apelaba medidas cautelares fuera de la sentencia en el otro trámite de amparo, que una interpretación armónica de esta norma de la ley 1986, confrontada con las regulaciones en materia de medida cautelar, el efecto tiene que ser dado con efecto devolutivo. Entonces, diferencia en la apelación contra la sentencia, analizando los agravios, o sea, del recurrente, si apeló la cautelar, respecto de ese agravio, la concesión del recurso es con efecto devolutivo. Y respecto del resto, en ambos efectos. Entonces ahí ya se diferencia y se puede ejecutar la medida cautelar. ¿Cómo lo hace el juez? Armonizando el texto. Si con una cita de una línea jurisprudencial van a encontrar jurisprudencia de otros lugares que decretan la inconstitucionalidad del artículo 15. No es el caso acá, la Cámara también lo tiene aceptado así, es una jurisprudencia consolidada. Bien, estamos en la parte del recurso. Acá es muy importante cómo el abogado fundamenta el recurso, si lo hace con una buena técnica y identificando cada agravio en particular que le causa la sentencia. Y si esto está así, que se puede distinguir los agravios concretos, lo que se va a analizar a la hora de la concesión del recurso, cuál es la parte que está impugnada y cuál es la parte que queda firme de la sentencia. Porque puede pasar, como está pasando, gracias a Dios ahora, está habiendo una buena respuesta, se están apelando, por ejemplo, y no lo entiendo por qué, en algunos casos, bueno, honorarios de la sentencia, pero no se apela lo resuelto por el juez en la cuestión de fondo. Y la sentencia queda firme respecto de eso, y se ejecuta la condena. Y se ejecuta, pero bueno, se apela a honorarios, pero se distingue. ¿Y qué se va a hacer ahí? Bueno, acá entramos en otra cuestión muy particular, en el tema de los recursos y la mentalidad, bueno, porque somos más viejos, por ahí el trámite recursivo. ¿Qué es lo que primero que se piensa en esto? Bueno, yo tengo que ejecutar, vamos al caso, vamos a lo práctico. Caso, apela los honorarios, pero no la sentencia de fondo. Viene medida cautelar. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, ahí mismo el juez dice, bueno, señores, acá la sentencia quedó firme, por lo tanto lo que corresponde es intimar el cumplimiento de la condena, obviamente, de parte, ya la medida cautelar cayó en abstracto, o sea, porque se ejecuta la condena. ¿Y qué hacemos con el expediente? O sea, para ejecutar, porque hay que mandarlo a cámara por honorarios. Hacemos un incidente de apelación de honorarios. En ese caso, lo que se va a hacer, se va a intimar a que cumpla con la sentencia y se va a mandar el expediente completo. Y en el caso que no se cumpla la condena, o en el caso que la sentencia no está firme y se hace la intimación por la medida cautelar para que cumpla la medida cautelar, si no cumple, el abogado va a poder pedir la formación de un incidente, acción de sentencia o de cumplimiento de medida cautelar, y acá esto presten mucha atención, porque esto nos costó también poder discernirlo. ¿Dónde lo pedimos? Si el expediente me lo manda a la Cámara, tengo que ir, y la Cámara no está hecha para justamente afrontar el tema de estos pedidos de medida cautelares, a veces en casos muy urgentes la dicta, o resuelve, pero ¿qué hace? Devuelve el expediente a primera instancia.
generalmente cuando pasa eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ayornamos la aplicación de las normas en materia de incidentes a nuevos sistemas y reglamentos que tenemos nuevos de funcionamiento del NEC-100. ¿Qué significa esto? Si ustedes recuerdan, hay varios son muy jóvenes, pero ¿cuál era la situación en la formación de los incidentes? O sea, era necesario tener el expediente principal. ¿Recuerdan cuando era soporte de papel? No es hace tantos años. Lo que llegamos el salto cuántico fue el 2020 con la pandemia y lo tecnológico que lo llevó a esto. Se necesitaba el principal para dejar constancia de la formación del incidente porque por la trazabilidad, es decir, no se podía armar otro expediente autónomo sin que pasara esto por el principal y de ahí deriva y sigue su curso. Hoy con el sistema NEC-100, a través del software que hay, estas formaciones de incidentes se vinculan electrónicamente. Uno va vinculado del expediente, una vez cargado electrónicamente, lo importante es que esté el expediente principal cargado, se carga el incidente y ya queda habilitado. Pero ustedes me dirán, sí, pero ¿qué pasa? Usted mandó el expediente acá. Bien. ¿Cuál es la solución a esto? Que se pone un párrafo cuando se conceden los cursos también. Se hace saber que en el caso de incumplimiento de la medida cautelar a la parte, podrá solicitar la formación de incidente ante esta instancia. Ante esta instancia a los fines de ejecutar la medida. Desde lo funcional, desde el software del sistema NEC-100, ustedes tienen la oportunidad, una vez que el expediente se fue a cámara y ya está radicado allá, tienen la oportunidad de presentar escritos en la bandeja. Si ustedes miran, pueden hacerlo. Una vez que estuvo radicado el expediente de primera instancia, en esta cámara, pueden hacerlo ante la cámara y pueden hacerlo también ante primera instancia. No es necesario que vayan a la cámara. No es necesario que vayan a cámara. Ustedes lo presentan, esto por lo menos con el criterio del juez Santiago Martín, juzgado 2. Juzgado 2, digamos un salto importante. Claro, todavía yo estuve con el doctor Alfredo López, hace un mes tuvo licencia ahora, y él está siguiendo con detenimiento también un poco los avatares y cómo va evolucionando esto, porque también tiene una recarga. Si bien está en mejores condiciones en varios aspectos, pero también está viendo cómo funciona esto. Pero esto hablo del juzgado 2. Entonces se puede hacer esto. Les comento un caso práctico que nos pasó. Un colega, porque obviamente el tema del derecho a la salud y los clientes que van al estudio no es lo mismo que ejecutar un cheque o la disolución de una sociedad comercial, que tiene sus connotaciones. Acá está en juego lo más profundo de los sentimientos de la persona y su salud. ¿Qué hizo? Incumplimiento de medida cautelar, el expediente se había ido a cámara, presentó un escrito en cámara y otro en primera instancia. Nosotros lo prohibimos inmediatamente pensando lo mismo, pidiendo el cumplimiento simultáneamente. Bueno, error. Simultáneamente. Uno entiende también el apuro. Bueno, ¿qué hicimos? Inmediatamente lo proveímos para colmo en una demanda. Fíjense, la ironía de esto, vale la pena contar el caso. La demanda después la declaró abstracta y solicitaba que se cumpla con una prestación X. Entonces, o había una confusión o algo, nosotros lo proveímos, pusimos a despacho del juez inmediatamente, se formó incidente y se lo rechazó diciendo que, señor, la demanda ha sido declarada abstracta. No hay nada que intimar, por lo menos hasta este estado del proceso. Y en Cámara no estaba resuelto. ¿Qué pasó? En Cámara también muy bien, con una celeridad, lo proveyeron el mismo día. En vez de mirar en el sistema, lo proveyeron el mismo día y ¿qué hicieron? Esto lo devolvieron al expediente, sin resolver. Y tuvimos otra vez con el otro escrito para resolver en primera instancia. Se duplicó el trabajo para el abogado, el desgaste jurisdiccional, porque es un trabajo que uno puede dedicar a otra causa. Pero bueno, hoy esto está superado, por lo menos en el juzgado 2, ante una situación de o sea, ejecución de medida cautelar o de sentencia. No se preocupen si se envía el expediente a cámara, porque se puede formar un incidente con un escrito presentado en primera instancia para su ejecución, lo cual se garantiza la efectiva
tutela del derecho. Esto en la parte recursiva, perdón. Y ahora voy a entrar, ¿cómo vamos en tiempo? Muy bien, va. Y ahora voy, sí. ¿Podría regresar un minutito para atrás en la parte en la que habló de honorarios? ¿Si están apelados solo los honorarios? Si están apelados solo los honorarios, bueno, pueden pasar. ¿Qué queda firme la cautela? O sea, quedó firme la sentencia. Se cumple la condena. Y ahí el abogado te solicita el cumplimiento de la condena. Y depende cómo lo haya solicitado, el juez ya deja en claro a las partes, o decir, acá quedó firme la sentencia. Por ahí el abogado pidió que se firme el cumplimiento de la cautelar. Y advierte, no, están apelados los honorarios, acá lo que debe cumplir la condena se firma. Es como recurrir parcialmente. Claro, lo que pasa que antes, bajo el otro sistema de gestión del proceso, cuando se despachaba el recurso, no se miraban los agravios. No se miraban, porque la cautelar ya estaba dada, era la sentencia de fondo, y con que apelara un punto de la sentencia de fondo, directamente, bueno, el expediente va a cámara, que lo mire cámara, a los agravios, es pertinente. Ahora sí lo miramos porque hay una medida cautelar en la sentencia. Claro. Y ahí lo que miramos, ¿apeló la cautelar? No. Bueno, la cautelar esa quedó firme ya. Ya ha consolidado en el juego, está firme. Y da, por lo otro, por la impugnación de que le haya causado agravio la sentencia por la cuestión de fondo. Bueno, ahora paso a dos cuestiones más. Uno es el objeto del proceso. El objeto del proceso en amparo. Es un tema que hay problemas. Hay problemas porque los objetos, o sea, la cosa que se pide en términos claros y precisos, como dice el 330 del Código Procesal, el objeto de la demanda, bien precisado, no lo ponen en forma clara o completa. Esto tiene una complejidad en amparo de salud. Una complejidad, les doy un ejemplo como para que vean cuáles son los desafíos y que algunos obviamente lo están incursionando. Por ejemplo, me ha tocado ver esta semana una causa que se inicia, no hablo de objeto defectuoso, sino que fue insuficiente, una causa que se inicia por afiliación, en la medida cautelar requiere la reafiliación, una medida innovativa, la reafiliación, pero también ponen en la cautelar que se mantenga la cobertura en determinado prestador de salud. O sea, el objeto de la cautelar, es decir, una de las partes excede el objeto del proceso. Lo que se puede tutelar es la afiliación. Ergo, afiliado la persona nuevamente, la consecuencia es que den las prestaciones de salud que corresponda según tenga contratados el efecto de salud a ese momento. No una en particular. Ya es otra cuestión. O, por ejemplo, son varias prestaciones, acompañante terapéutico, atención psicológica, y en el objeto solamente dejan establecido que es, o sea, la situación de la persona con capacidad restringida y que se le provea las coberturas que se detallarán. No lo detalla y lo pone en la medida cautelar. Aparte de ser impropio, no es una cuestión de mera redacción, sino que el objeto del proceso delimita la cuestión, o sea, que el juez debe resolver, sobre la cual va a tener que ejercer el derecho de defensa también la contraria, también delimita lo que se puede pedir en forma cautelar. Nadie puede pedir un derecho más extenso que el que tiene, y menos si no ha demandado por lo menos ese tipo de prestaciones. Y entrando un poquito más en el objeto del proceso, como estamos en amparo de salud, y acá dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Como es un proceso sencillo y rápido, ¿debido a qué? Porque procede contra todo acto u omisión o amenaza de autoridad pública o particular que lesione o restrinja derecho con arbitrariedad manifiesta.
arbitrariedad manifiesta. Es decir, en el objeto no solamente tienen que decir la prestación que tienen que acceder, sino también determinar cuál es el acto a identificar al que atacan que es arbitrario. Condición sine qua non. ¿Y esto a qué nos lleva? A una etapa prejudicial del reclamo que tanto requieren los jueces, no por una cuestión burocrática. Es decir, para poder determinar la existencia del acto lesivo, tiene que haber un reclamo primero ante el prestador. Y le digo, hay varias sentencias, varias demandas, con condenas y costas al actor por esa situación. O sea, se terminó reconociendo el derecho, todo, pero el prestador quedó en un limbo porque no fue sometido a su consideración, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, todas las prácticas reclamadas. Entonces es importante también el reclamo administrativo previo, para identificar el acto lesivo. Y acá viene otra complejidad. Si estamos ante ilegalidad manifiesta, es fácil. Es fácil. La norma dice cobertura de fármacos oncológicos, 100%, no lo cubre incumplimiento objetivo. Ahora, la ilegalidad manifiesta en otro tipo de actos, en lo que es PMO, de prácticas que todavía no están, que son muchísimas, que no están nomencladas. Hay que argumentar, hacer el reclamo administrativo y también el prestador tiene que argumentar por qué no. ¿Por qué no? Ante el desarrollo de la ciencia y por qué no está comprendido y por qué no corresponde ese tipo de práctica. Y con esos elementos, entonces sí, ya está uno de los primeros pilares para conformar una demanda en donde, sobre la base de qué prestación, el acto ilegal arbitrario, estructurar la demanda para la tutela de los derechos de la persona. Y finalmente, no quiero bueno, hay dos cuestiones más, si me permite, es decir, finalmente el tema de la representación. Y los honorarios voy a hablar algo en particular también que es importante. La representación en juicio de la acción de amparo, y acá tenemos un tema fundamental, de personas con capacidad restringida o con una incapacidad total. Y lo que hemos advertido cuando se trata de esos casos, que hay problemas con las personas que padecen esta restricción en su capacidad, que son adultos, y en donde no están en las condiciones físicas, mentales, de poder comunicar su voluntad, debido a la situación que padecen, y tienen que ser representados, y la representación, ¿qué es lo que? El más allegado, el hermano, el padre, la madre, si es el hijo mayor de edad, ¿no? Mayor de 18 años. Esposo. Pero la ley, hay representación legal para la tutela legal, o sea, que lo confiere directamente la ley, no es necesario que un juez, en el caso de los menores de edad. Y es más, en el Código Procesal, Nación, artículo 46, parte final, dice que ni siquiera es necesario acreditar esas partidas en el caso, o sea, para acreditar el vínculo, excepto que se lo solicite expresamente para que lo acredite. No hay problema. Pero en capacidad restringida, aunque sea un pariente en segundo grado, no lo puede representar. Son los derechos de una persona de una persona adulta, donde la ley, y acá vamos a artículos 31 al 34 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde en el artículo 31, si no me equivoco, uno de los primeros puntos, que se presume la capacidad de las personas. Aún, fíjense qué desarrollo, es muy interesante, aún aunque esté hospitalizado. Es decir, no venga, no, pero está. Pero hay que ver si tiene algún tipo de comprensión o de comunicación, de acto y comunicación de su voluntad, sea por el medio que fuere. Entonces, se presume la capacidad, y si se va a restringir la capacidad va a ser en forma excepcional. También lo establece el artículo, que establece normas procesales. Si vamos al 34 del Código Civil y Comercial de la Nación, si vamos al 34, establece obligaciones a cargo del juez que deba conocer en un proceso donde
tenga que establecer, va a tener que discernir si tiene que establecer ayudas de apoyo, si es una capacidad restringida de la persona, en donde puede tener capacidad para determinados actos y otros no, pero va a tener que disponer una curatela en el caso que la persona esté en un estado de una incapacidad total. Y debe disponer las medidas necesarias para ello de carácter excepcional y establecida esa condición. Pero el artículo 34, ¿qué establece? Que también el juez, ante ese proceso y todo lo que eso conlleva, ese 34 lo que regula son las medidas cautelares en ese tipo de procesos. Entonces el juez puede autorizar a una persona que represente a la persona con capacidad diferente para determinados actos de defensa, sea de sus derechos personales o patrimoniales. Es decir, a través de una cautelar no hay que esperar el proceso de supongamos el derecho más grande. No, lo pueden conseguir con una medida cautelar que lo represente en determinado proceso de acción de amparo en defensa de la tutela de la persona con capacidad diferente. Bueno, y eso es lo que se debe... Sí, perdón. Pregunta, el tema de los poderes, tengo un caso muy concreto de un adulto mayor de edad con un Alzheimer avanzado que me viene a ver la viviente, ni siquiera están casados, pero tiene un poder que venía para representar procesos judiciales. En ese caso, ¿podría presentarse ella? No, es un derecho personalísimo, o sea, ahí el poder que le tiene que conferir es a una persona, o sea, él es limitado, que tiene que tener capacidad procesal, a un abogado. Tiene que tener capacidad procesal. O sea, ahí queda delimitado. Ahora, si tiene Alzheimer, está buena la situación, si tiene periodos lúcidos de conocimiento y puede manifestar su voluntad y el acto, porque lo que la ley lo que fija es, primero hay que estar a lo que la persona, aunque sea incipientemente o restringido, puede comunicarse, darse a entender y manifestarse. Porque acá lo que se respeta es la autonomía de la voluntad. Que esto lo vemos reflejado en la ley de derechos del paciente. Justamente lo que se regula en la ley de derechos del paciente es la autonomía de la voluntad ante los prestadores de salud y la relación con su médico. Porque ante la simetría del conocimiento técnico del médico y de disponer medidas, pero también está el respeto a la dignidad de la persona humana, que ahí es el basamento de esto. El respeto a la dignidad de la persona humana como tal, y en base a eso se respeta su autonomía de voluntad. Aunque siempre previo consentimiento informado, en el caso de la medicina, aunque la decisión pueda llevar a una situación que comprometa su propia salud y su vida, pero se respeta ante todo la libertad y ese derecho. Entonces, lo importante es ver si este señor tiene periodos lúcidos y en esos periodos puede dar un mandato por el medio, o sea, pertinente para que lo representen en juicio. Es lo que establece la ley. Es decir, el legislador le dice al juez, usted debe, porque debe, o sea, y tener en cuenta también, debe otorgar la medida cautelar para lo que necesite esa persona con capacidad restringida, no para todo. Porque el nuevo sistema del Código Civil, y acá entra el tema, el nuevo sistema del Código Civil, el principio que lo rige más, cuando se habla del capítulo de las personas con capacidad restringida, primero establece principios. Artículo 31 es principios. Esos principios nos ayudan a interpretar las normas que hay que aplicar. Mandato, todo lo demás también en esto. Pero el juez lo que tiene que hacer es no disponer una curatela. Si necesita un apoyo, es solo un apoyo a una determinada actividad para ejercer sus derechos en donde tiene esa falta de capacidad para hacerlo. Porque, y esto quiero dejarlo en claro, porque el modelo de nuestro Código Civil, en donde es un modelo que se humaniza, en donde se tienen en cuenta a las personas, los derechos de la persona humana, en materia de restricción de capacidad ha salido del modelo que teníamos anterior de Vélez de sustitución por el de representación. Representación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a ver en las normas que acá lo primero que se tiene que estar a la voluntad
el respeto de la voluntad de la persona con capacidad diferente. Y las medidas que se dispongan y que el juez debe disponer, no es para restringirlo en perjuicio de, es en beneficio de la persona con capacidad restringida o se la tiene en forma absoluta. Pero es interesante el caso que pintás con Alzheimer porque hay personas que, depende del grado, hay etapas que tienen, otras no, que ya tienen una pérdida de espacialidad directamente del conocimiento, pero tienen momentos lúcidos también, y si es esa etapa puede dar un mandato y es hábil ese mandato de representación para hacer. Sí. En el caso que la persona no tiene la capacidad de poder dar a conocer su voluntad, ante una inminente necesidad de superar, digamos, su derecho, en algún momento tenía entendido que como es el beneficio de la persona que se va a hacer la petición, se podía llegar a suplir un proceso de determinación de un apoyo para ese acto o de en ese momento. Porque si no nos estaríamos como obligando a tener que iniciar otro proceso para poder tener Claro, es una mirada. la potestad de... Claro, es una mirada. Sí, acá se También respeta. poniendo un poco al derecho del paciente, ¿no? Porque ante la imposibilidad de manifestar la voluntad, la ley da como un... Por ejemplo, Sí. justamente hoy me llegó una cautelar, yo trabajo en el hospital, y era dentro de la determinación de la capacidad del poder familiar. Y en la misma sentencia hacían la determinación de la capacidad, decían quiénes iban a ser los apoyos del paciente y dictaban la medida cautelar para el interés. Todo en la misma. Ya, Fue como que lo vi, sería al revés, porque no es el ámbito donde se determinaría la capacidad de la Justamente persona. no tiene competencia el juez para eso. Exacto. Ese es el. Pero sí quizás haya la necesidad de liberar un derecho a la vida de esa persona. Pero acá lo hicieron muy bueno. Respecto a eso, justamente, obviamente que el representante, la persona que venga tiene un vínculo, sea una pareja, ni hablar, un vínculo parental en segundo grado, hasta segundo grado. Y bueno, sí, en los hechos de lo ético es legítimo, o sea, intercede justamente por su familiar. Pero acá la ley lo que fija justamente es, no, acá lo que nos interesa, cuál es la voluntad del juez. Porque no sabemos, el juez no sabe, le presentan claro, si esto es real, o sea, se presume siempre la buena fe, como el Código Civil, o sea, los hechos, hay responsabilidad de los abogados de lo que manifiestan los escritos. Entonces, pero acá la ley lo que es otro principio. Hay que respetar la autonomía de la voluntad. Y les comento un caso, respeto que les va a servir para redondear ese tema. ¿Qué pasa con los asesores de las personas con capacidad con los defensores públicos? Los defensores públicos siguen esta línea. Y lo que piden es que se acredite esa representación. Y tuvimos un caso muy grave, en donde era una enfermedad, la enfermedad de Cunnington, de una persona, postrada, internada, inconsciente, con certificado, teníamos con el certificado de esta institución de la Ruta 88, no me sé el número de Linares, con un retraso grave y bueno, y ya inconsciente, el juez le da la intervención al defensor, le da tiempo para acreditar la representación de la persona que viene, y el defensor dice, bueno, tiene que acreditar esta representación. Y acá el juez, ¿qué hizo? Ante la gravedad de la situación. Esto es en beneficio de la persona, era la abuela. La abuela. Imagínense el karma, pobre. Y esa situación. ¿Qué hizo el juez? Hubo varias idas y venidas con la defensoría. Estábamos hablando de una inconsciencia grave, estado postrado, terminal, no había otros parientes. Y el juez, como le fijó un plazo, y el plazo estaba vigente para acreditar la representación, dictó la sentencia. Dictó la sentencia y la medida cautelar. Y ahora se le dio nueva vista al defensor. Y uno le dirá, pero doctor, si es obligatorio
justamente la presentación, la participación del asesor a los fines de velar por el interés de las personas con capacidad restringida. ¿No hay una nulidad? No, la nulidad es relativa, establecida en el Código Civil, porque es en beneficio de la persona con la falta de capacidad. Y acá es atender a la persona, o sea, tratar de suministrarle lo vital para llevarlo adelante. Entonces, las consecuencias, desde el punto de vista jurídico, nulidad, no sé, sería una locura, porque se le ha dado las prestaciones solicitadas debidamente certificadas. ¿Quién la negaría? Entonces, el juez ante ese dilema lo dictó, pero es difícil. Hay responsabilidad. O sea, esto estaba muy bien documentado también, eso ayudó, y más por los abusos que ha habido en esta situación. Entonces, lo importante, vuelvo a cerrar este tema, ahora, la representación. La representación, artículo 46 del Código Procesal, en toda su vigencia, cuando se presenta una persona por un interés o un derecho de un tercero, tiene que acreditar esa representación. Esa representación. Y obviamente también, aparte de esa representación, designar un abogado con la capacidad procesal correspondiente. Y acá les comento dos cuestiones que ahora me vienen, están casuísticos esto y tan variado. Patrocinio letrado. Patrocinio letrado. El uso del artículo 48. Vamos por el artículo 48. Recuerden que en el orden federal, el artículo 48 es decir, la invocación de la representación por razones de urgencia, a diferencia al Código Provincial, puede ser invocado una sola vez. Una sola vez. Bajo aparecimiento de declarar la nulidad de lo actuado por el profesional con costas a su cargo. El juez ha dictado un par de esas sentencias con costas, pese a intimaciones previas que se hicieron al profesional, lamentablemente derivó en esa cuestión con nulidad de un proceso de amparo. Entonces, lo importante y de buena práctica forense, como sugerencia, toda presentación más la fundamental, la demanda, con patrocinio letrado con la firma justamente del representante. O sea, lo menos el 48, si es porque a partir de ahí ya el proceso prácticamente va solo. El que es patrocinante tiene unas facultades restringidas para empezar el proceso. Los jueces, tanto Alfredo López como Sergio Martín, ante incumplimientos y denuncias de incumplimientos y todo, no exigen, no exigen la firma del patrocinado, o sea, disponen la medida. Pero tengan presente eso. El tema del patrocinio, la firma, la demanda y el uso del artículo 48, porque después se llega, ni hablar, hay otro problema, ni hablar si se llega a una parte recursiva, un rechazo de demanda. La Cámara Federal, también, con bastante comprensión y elasticidad, trata de componer y armonizar todo, pero hay un punto que se llega, si estamos hablando de derechos de una persona, esto tiene que tener la representación o a través de la forma que prevé la ley, patrocinio, o apoderado, o tercero autorizado para representarlo y a la vez designa al abogado a los fines de ejercer el derecho de defensa. Entonces esto es a lo que hace a la representación de personas con capacidad restringida. Ténganlo presente, es la obtención de una medida cautelar ante un fuero de familia. Hemos visto que lo otorgan en forma rápida, en algunos casos, o sea, no es algo que le impide, obviamente, esperar un proceso curatela, sí, eso es otra cosa, pero no se pide eso. Lo que se pide es acredite esa representación. Bien, y finalmente, ahora sí, llegamos a un tema sensible, que son los honorarios profesionales. Los honorarios profesionales. Ustedes saben, el Foro Federal está la ley 27423, o sea, es una ley muy interesante. Realmente creo que se ha hecho justicia, por lo menos en la forma para regular los honorarios de los profesionales y los valores en juego, donde se los relaciona a un valor del módulo que se le paga al juez de primera instancia en el órgano nacional, el valor de unidad UMA. Y sobre esa base, una tabla que está en el artículo 21, que es un cálculo actuarial, depende del monto, no vamos a desarrollar ahora acá, vamos a ir a otras cuestiones sustanciales. En base a eso, el juez tiene que regular los honorarios.
y no puede ser regulado por debajo de la escala que establece la ley. Esto es muy importante, porque la ley, la 21836 anterior, tenía también que era una peor, la 24432, que establecía, recuerdan el famoso artículo 13, el tema de regular por debajo o una regulación distinta en el caso que el juez estime que no se condecía la labor realizada con el monto de honorario a regular, lo cual era un espanto, porque si vamos a hablar de una ejecución fiscal, y me ha tocado algunas picantes, donde hay en juego, ustedes dicen contestar excepciones, sí, una excepción por un tema de crédito fiscal aduanero, que está por 20 millones de pesos, el abogado, ¿cuál es la responsabilidad que tiene? Por un juicio de ejecución fiscal, demanda, excepción, no, tiene una responsabilidad de un asunto que tiene que llevar adelante 20 millones de pesos. Si llega a tener, el juez puede decidir por un lado y otro, eso es otra cuestión. Pero si no presenta bien la demanda, o no articula los actos procesales en tiempo oportuno, y eso se frustra el derecho de defensa de su cliente, y hay un perjuicio, tiene una responsabilidad. Y no va a ser por el juicio ejecutivo, va a ser en la cuestión patrimonial, o sea, como base que estuvo afectada. Entonces esto disminuye la discrecionalidad y obviamente los honorarios salen de una mejor manera. Dos cuestiones puntuales que voy a tratar porque es amplio el tema de honorarios. El tema de la ejecución de los honorarios. De la ejecución de los honorarios. Y, perdón, vamos a empezar primero por los pagos y la ejecución de los honorarios. Ustedes vieron que ahora que no estamos, ya venimos a época inflacionaria, gracias a Dios por ahora no nos han aumentado de vuelta, pero van aumentando obviamente los salarios del Poder Judicial. Esto replica también en la variación del UMA a la hora de regular a los profesionales sus honorarios. Es decir, el UMA se va actualizando y van a encontrar ustedes que tienen una regulación X, vamos a poner un número arbitrario, 100.000, equivalente, no sé, a 10 UMA, regulado en ese momento. Cuando quedó firme, resulta que cambió el valor del honorario. Y ya no es 100, ya es 130. Y es muy importante, esto genera mucha tensión en el proceso, que estén atentos que a la hora de intimar, o sea, para el pago, o sea, no pagó el obligado, quedó en mora, realicen, o sea, practiquen directamente el monto actualizado de lo que pretenden tercero, sin perjuicio de la futura actualización. Eso es muy importante para comenzar el íter de la ejecución de los honorarios, ya por lo menos con un monto actualizado, y que esto va a ser muy importante porque en la mayoría de los casos, para efectivizar ese crédito, solicitan un embargo. Solicitan un embargo. Entonces, cuando ustedes tengan la cifra más aproximada al crédito que se debe pagar contemporáneamente, el cálculo estimado en forma provisoria para responder a intereses y costos de esa ejecución va a estar más aproximado a los valores que van a tener que ser cubiertos en el momento que se tenga que realizar el pago. Les pongo un caso, o sea, como para que tengan en cuenta esto y los criterios del juez. Y cómo repercute en la demora también en el cobro de sus honorarios profesionales. Un honorario adeudado hubo un caso de 2021, en UMA. Vino con el abogado por el honorario histórico y generalmente vemos en la mayoría de los escritos, y esto es una sugerencia que voy a hacer también, en la mayoría de los escritos que requieren al juez que la suma provisoria para el embargo que justiprecie lo que estime correcto. Bueno, en ese caso de ese honorario le tuvimos que pedir al abogado que actualice y que determine él, o sea, lo que entiende que corresponda. ¿Por qué? Fíjense lo que pasó. Más o menos habíamos hecho una cuenta y lo superó. El monto comenzó pidiendo era algo de, no me equivoco, era 300.000 y pico de pesos. Bueno, ¿cuál era la cuenta? 300.000 y pico de pesos, medio millón. La cuenta actualizada era 8 millones y medio. 8 millones y medio. Actualizado entre, o sea, honorario actualizado, interés por mora, tasa pasiva, que aplica Banco Central, 8 millones y medio. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros lo hacemos en forma automática, bueno, usted pidió esto, yo le pongo el 50%,
era 500 más 250, 750. No cubre ni el 10% del honorario. Se perjudicó el abogado. Sí, por supuesto, pero es un tiempo, ya salió el embargo, si tenía dinero en el banco, bueno, ya capta es estrategia procesal. Imagínense si el juez, porque nosotros podemos hacer la cuenta, o sea, bueno, hacer el estimado, yo ahí fue, cuando vi lo hablé, imagínense que el juez pone en el cálculo provisorio los 8 millones de pesos. 300.000 el honorario, 8 millones de pesos. Cuando lo ve el ejecutado, o alguien más, o se ve las causas, son públicas, es decir, bueno, pues, va con este hombre, o sea, le fija, sí, yo te bajo el martillo en esto, y capaz que era insuficiente o era un exceso. Porque todo depende de lo que el profesional y la expectativa que tiene y lo que haya acordado también con la contraria, o sea, vaya a ejecutar. Y esto es importante, o sea, a la hora de ejecutar los honorarios, actualizar y en la estrategia procesal, ¿esto cuánto puede tardar? No quiero nombrar prestadores, pero si es prestador X, no, ya saben ustedes, este paga, llega al embargo, paga. O sea, esto va a tardar 20 días. Bueno, entonces yo le tengo que calcular el interés por mora este mes, un poco más, y mis honorarios de ejecución. Y le cargo eso, que es lo que voy a reclamar en total. Ustedes hacen la cuenta. El juez no le pide una liquidación. Otra cosa es hacer la liquidación. Luego, si quieren cobrar, tiene que estar la liquidación, ¿no? Claro, pero decir, señor juez, en vez de decir a los jueces, señor juez, usted, según su justa razón y erudición, fije la suma provisoria. No, esto es un interés patrimonial del profesional, o de la parte si está ejecutando alguna sentencia civil, o sea, acá lo que el profesional tiene que determinar es, este es el crédito, y en base a las normas aplicables, interés por mora, actualización de UMA y todo, yo lo que pido, hago un estimado, una cuenta, y ponerlo provisorio, señor juez, provisorio, póngame esta cifra. Perfecto, bueno. Es la suma provisoria que pide, la calculo, luego, obviamente, al momento del pago, tenemos que, tiene que haber liquidación aprobada, por lo menos por los intereses por mora. Lo suma, la actualización de honorarios se liquida directamente, o sea, al valor actual. Intereses por mora, y acá ya voy cerrando, intereses por mora y pago, imputación de honorarios. Estos tres temas van unidos. Los intereses por mora en la ley federal de aranceles para abogados y procuradores, si se produce la mora, se tiene que producir la mora, vencidos los 10 días de la regulación de honorarios firme, ¿no? el pago. Si se produce la mora, los intereses se calculan desde la regulación de los honorarios en primera instancia. Esto es muy importante, porque antes con las apelaciones era un juego y deudores que eran, o sea, hablando de personas jurídicas con actividades importantes, tienen cálculos actuariales de cuánto sale el costo asegurador. Es decir, bueno, esto va a Cámara, va a la Corte, tengo que pagar, si esto lo hacemos en tales inversiones, vamos a ganar dinero y le pagamos una parte de lo que es el costo por interés. Lo tienen calculado. Lo que pasa es que acá, si van a jugar, puede ser que estén dudosos los honorarios, van a ir a Cámara, que estén seguros van a Cámara. Y que paguen después, porque si entran en mora, se desplaza el interés moratorio a esa fecha. Y una cuestión más importante, que obviamente lo tienen, pero lo repasamos, lo tienen presente, es que, ¿cómo va a ser la actualización de esos honorarios? Ya hay jurisprudencia, de acá de Santiago Martín, también la Cámara Federal, en la Justicia Nacional en Buenos Aires, civil, ¿sobre qué capital se calcula los intereses por mora? Porque ustedes tienen una regulación histórica en UMA expresada en esa fecha de la resolución. No, es al UMA actualizado, esa es la base. Y de ahí se calcula, nosotros tuvimos, le comento un caso como para que lo puedan cosificar esto, en ejecuciones fiscales hubo un caso que el deudor solvente, se demoró 2 años, tuvo
a una abogada para poder pagar los honorarios. ¿Qué sucedió? Para colmo, en época de inflación, sucedió una cosa increíble. Esto fue el año pasado. Sacamos la resolución y fue confirmado por Cámara. ¿Qué sucedió? La abogada hizo el cálculo de los intereses por mora y actualización de honorario y le dio 2.200.000. Vamos a ponerlo en cifras así más fácil. El monto de condena actualizado, que también adeudaba y tenía que pagar, era 1.400.000. 2.200.000 de honorario. Vino el abogado defensor del deudor y bueno, hizo un planteo audaz diciendo: señor juez, dijo que se aplique el topeo exactamente del Código Civil. No puede superar las costas del 25%. Entonces el juez, ¿qué decidió analizando el caso? Perdón, señor, cuando se reguló los honorarios, en UMA no superaba el 25%. Esto es consecuencia de la aplicación de otras obligaciones de la ley arancelaria. Claro, si no es el topeo te aplica. O sea, nunca no pagas más, y mejor no pagas. O sea, entonces, ya estoy bien. Gracias. Fue a Cámara y lo confirmó. Entonces, intereses por mora y la actualización de los honorarios y el tema del topeo no se aplica, si fue regulado ya cumplía el topeo. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Traducido, las tasas legales de interés en las obligaciones fiscales quedaron inferiores a los valores de inflación y a los valores de aumento de salario del Poder Judicial. Entonces, claro, el capital de condena de esas prestaciones fiscales era 1.400.000 y el honorario por el periodo era 2.200.000. Es una cosa increíble. Pero bueno, esto es justicia. Perdón, sí, ¿puedes recordar la pregunta? Sí, doctora. No, yo con respecto al tope del 730, Sí. lo que establece es que cuando uno lo puede plantear cuando se pretende la ejecución, no en el momento de la regulación. Entonces, quizás el abogado lo que dijo es: hasta tanto no me quieran ejecutar, yo no estoy en tiempo de pedir. Por eso, un planteo. Exactamente, sí. Sí, acá el juez en la práctica ve el topeo. Lo que pasa es que las causas de menor cuantía, lo del topeo, regula y bueno, a ver qué dicen las partes, determinarán lo que corresponde. Lo que Pero pasa el juez es que está, perdón, sí. el planteo de la ejecución es jurisprudencial, no consta en ningún lado, arrancó en Nazú Sí, exactamente. y después Pretoria. empezó a expandir. Yo creo que no es el momento oportuno. Yo creo que tiene que estar resuelto antes. Hay una discusión, o sea, ¿qué pasa? Bueno, esto es para otras consideraciones, pero justamente van a encontrar en algunos libros de la especialidad de autores que han escrito sobre la ley nacional de aranceles, ¿qué sucede? Porque hay fallos contradictorios donde el juez, por una omisión, no aplicó el topeo, fueron apelados los honorarios, va a Cámara confirma, viene el momento del pago, el topeo. Bueno, hay fallos contradictorios. Sí, O sea, sí. Uno dice no, ya es un derecho adquirido, fue consentido, y otro dice no, acá hay que aplicar el topeo porque esto, o sea, la norma no lo califica el 537 como orden público, debe, o sea, Claro. Entonces hay una tensión ahí que pasa eso. Sí, ¿y había una pregunta más? Al pago. ¿Qué se considera pago? Perfecto, me faltaba eso. La ley de aranceles 27423 lo ha resuelto. Pago es el pago de la cantidad de UMAS regulados al valor vigente del UMA en el momento del pago. Del efectivo pago. Cuestiones en esto. Porque esto, sí, hay una creación jurisprudencial muy abundante, porque hay una casuística en esto. O sea, situación. Es decir, en principio todas las jurisprudencias lo que van a encontrar en general, en promedio, es que el dinero para que se dé el pago tiene que estar disponible ya para... Yo creo que hay que ir al código
a la raíz Al Código Civil. de los efectos del Sí, pago. de Los los efectos efectos. liberatorios son los 4 principios: integridad, identidad, localización y puntualidad. Ya los romanos lo tenían. Sí. Eso es un punto Ya que estoy con usted. la integridad es la suma total de capital, interés, cláusula penal, multa, lo que fuera. Mientras eso no ocurra, son pagos parciales. Porque a veces sucede que Sí. el deudor hace el pago al valor del IMA al momento del depósito. Sí. Pero para cuando tenés la disponibilidad. Claro. Varió. Claro, hay una situación, o sea, lo que llamamos en el juzgado internamente un periodo de ventana. Y acá va a depender la conducta del acreedor, porque el acreedor debe facilitar el pago, conforme el Código Civil. Es decir, el acreedor no puede quedarse esperando a ver cuánto aumenta el UMA, especulando. Se hizo saber. Lo razonable es que el acreedor llegue en una semana, 10 días y pida el pago. Ahora, viene 3 meses después. No. O sea, eso... No, pero yo me refería el deudor depositó, pero no lo creyó del expediente. No existe. No es pago. Es lo mismo que nada, sea por omisión, por negligencia, o olvido. Por ahí la ejecución, se dice la ejecución y después se acredita en el principal. Recién ahí. 2 meses después, Sí. claro. Él, haciendo una analogía burda, es como tener la plata igual depositada en el banco. Sí, acá la traigo, ¿no? O sea, Claro. hasta que no está a disposición. Lo cual, nosotros... Se toma la fuerza del escrito, de presentación del escrito. Del escrito. Y acá una cuestión, bueno, ahí caigo en ejecuciones fiscales, porque acá hubo unos pagos cuantiosos de honorario en algunos juicios, y se originó este periodo de ventana, de cambio de UMA, depositó y al otro día justo cambió el UMA. Y el abogado solicitó, bueno, vino en tiempo y forma, ¿no? Pido, lo tomo pago parcial, y acá llegamos a una cuestión importante, y ya con esto, claro, es pago parcial, Código Civil. Si el pago no es íntegro, total y oportuno, es un pago parcial. Pero esto, y acá llegamos a un punto... ¿Primero intereses? No, va a haber intereses de si hay mora. Porque puede venir en plazo a pagar, esa es una cuestión, puede venir en plazo a pagar, pero cambió el UMA. Bueno, no es una consecuencia imputable al deudor. Cambió el UMA, es una actualización, pero no porque dejó de pagar, entonces se le intima que pague la diferencia. Si no paga la diferencia en el tiempo que después dice, hay que mora por eso. Hay una doble Perdón. Una doble actualización, que es la UMA y aparte de utilizar la tasa. No. Son dos conceptos distintos. Uno es la actualización del honorario que ahora lo tenemos en la ley a través de esta unidad de medida. Antes, si recuerdan algunos, en lo que tenemos acá, la Cámara Federal hablaba con muy buen criterio en su momento, había inflación, pero estábamos con la ley anterior, no había pauta de actualización, y hablaba de repotenciar el honorario regulado para que llegue un valor que exprese lo que fue regulado en ese momento bajo esas condiciones económicas. Ahora la ley esto lo prevé. Acá el valor del UMA y la cancelación es valor del UMA. Esto en el caso de los que representen deudores o los que tengan que pagar, lo mejor en estos casos para evitar el periodo de ventana es justamente la transferencia en forma directa a la cuenta del abogado. Primero, lo más seguro está la trazabilidad, o sea, de la suma que se paga el día que se paga, que se entra en la cuenta, y si al otro día aumentó el UMA, el pago fue completado. O sea, eso no hay duda. Ahora, depositar en el expediente judicial, ¿no? Queda el periodo de ventana. Hasta que se pone, a veces, lamentablemente, por propia culpa mora del juzgado, se trata con inmediatamente conocimiento. Que están depositados, pero bueno, hace una semana, 10 días, no es imputable el acreedor. Esa demora en poner a disposición el dinero. Lo que pasa que, obviamente, quien debe pagar tiene que prever también todo este tipo de situaciones, en el marco de la regulación actual de la ley de aranceles. Esto nos manda a un desafío, en particular a colegas que representan a las partes, de buscar las formas más eficaces, teniendo en cuenta
el progreso tecnológico, las plataformas de pago y todo, para cancelar las obligaciones y después se denuncian en el expediente y se canceló. No es necesario pasar por el juzgado. Y tampoco es necesario ir con una bolsa en efectivo a pagarle al abogado porque se hace por transferencia, porque hay que pagar los aportes, esto tiene que quedar acreditado y eso. Y finalizo con esto. Estábamos con el pago parcial, y esto es muy importante, la otra cuestión que falta. Cuando van a aceptar una suma de dinero, y acá es código civil, o sea, cancelación, o sea, en este caso, honorarios, tienen que imputar, el acreedor tiene que imputar. Entonces decir, señor juez, bueno, yo tengo consolidado esto, págueme, o sea, esto, y lo tomo como pago parcial porque hay una diferencia, fíjese, actualización de un tanto, y la imputación sale pago parcial, y queda la diferencia. En caso de mora, primero hay interés. ¿Sí? En caso de mora, como el caso que decíamos del abogado que se quedó corto, ¿no? Sí. Calculó 300.000 y era. No, lo calculó bien después, o sea, se benefició. Que se hizo el pago, Sí, menor. esa imputación iría a cuenta de interés. Hasta ahora no se ha dado, se imputa, no se ha dado hasta ahora. Por el Código Civil. Sí, o sea, a la deuda menos gravosa, Entonces, pero hay que tener cuidado en esto. Por eso el tema de la imputación. El acreedor es el que tiene la facultad de imputar. El juez, o sea, si nadie imputa, es decir, ni el que paga, ni el acreedor, no dicen nada, bueno, a ver, bueno, yo acá tomo la facultad que me da la ley y voy a imputar primero la deuda menos gravosa, no orgánica, pero el acreedor puede imputarlo también de la forma que lo que le estime pertinente. Bueno, creo que con esto, o sea, sí, Las perdón. últimas dos, cuando estaban diciendo cómo es el trámite ahora, demanda, informe, sentencia, eventualmente con Medida cautelar. no me la vida. En el caso que el amparo. Excepto, perdón que te interrumpa, excepto que haya urgencia clínica, hay peligro en la demora y ahí el juez dicta la Perfecto. En este caso, vamos a suponer que el amparo se presenta porque hay una discrepancia de auditoría médica. Yo pido un tratamiento y la prepago de la obra social dice, no te lo juro porque yo no creo que sea el tratamiento que vos necesitas. O sea que necesito abrir la prueba. Yo lo escuché el otro día en una amparo y me pareció muy interesante. ¿Te puede pedir al cuerpo médico forense que se expida en vez de pedir un perito que implica el sorteo, pagar anticipo? Acá se hace el lugar cuando uno pide que la prueba pericial sea. Es para casos, o sea, para el médico cuerpo forense no actúa en todo caso. Tiene que ser un pedido especial por el juez. Hay una acordada de la Corte, no me puedo referir, hemos aplicado, pero para determinados casos especiales que son dilemáticos, donde se ha pedido al cuerpo de perito forense de la Corte la intervención a los fines que dictamine sobre esa situación. Y lleva un procedimiento especial que está regulado en la acordada, pero no es para todos los casos, sino se convertiría en una oficina pericial, sino justamente para determinados casos. En lo que decide el tema de la prueba, y bueno, ahí de paso, vuelvo al tema de la pretensión, el reclamo administrativo y la argumentación de identificar la arbitrariedad del acto. Cuando no hay legalidad, sino que en el PMO no está contemplado, pero es una práctica o el suministro de fármacos que debe ser realizada. Bueno, es muy importante la argumentación. Generalmente la argumentación, más allá de lo jurídico, va a ser científica, de médicos. Es muy importante para poder mostrar. Y también el prestador de salud tiene que rechazar también con fundamentación. Les comento un caso yendo a un extremo que nos pasó en los 90, a juez Eduardo Jiménez en ese momento, de acuerdo que de una repartición pública, en los 90, finales de los 90, cuando estaba en la Secretaría 1, de una repartición pública, había un tema, venía a denunciar que había un negocio con el suministro de tema de prótesis para personas de edad avanzada, donde se pedían determinadas características que bueno, me acuerdo que el juez, yo era prosecretario en ese momento ahí, bueno, me llamó al despacho, vinieron los funcionarios, hablaron, todo bien, me dio la orden, está atento,
a ver cómo es esto. Bueno, ¿qué vimos después? El informe del juez, porque entré a revisar causas y todo. Esta repartición, la auditoría médica, cuando presentaban el pedido, o sea, para la provisión de prótesis, guardaba silencio. La auditoría, y en otros casos rechazaba con 2 líneas, que no corresponde a la... Bueno, lo que está pidiendo una excepción y está fundando las razones de por qué. Ahí en el tema de prótesis aprendí muchísimo, porque, por ejemplo, era para que se den cuenta y les transmito el conocimiento, hay prótesis que el sistema de anclaje tiene un sistema de anclaje especial que para casos de personas que tengan poco desarrollo de hueso, mejora el sistema de anclaje y estadísticamente tiene la posibilidad de no caer, en ese momento era el uso de una determinada prótesis, era como un 80% de no caer en una recidiva de un cambio nuevamente del implante de prótesis a los 2 años. Es decir, así damos la nacional y a los 2 años, otra vez. Entonces no se entiende cuál era el negocio de esto. O sea, pero cuando está fundado, cuando está argumentado, el prestador, aunque no esté en el PBO, tiene que argumentar por qué no. O sea, ¿por qué no? Porque tuvo la posibilidad Sí. de argumentarlo Y, o no lo hizo, pero acá les cuento una situación en donde la auditoría guardaba silencio. O encontramos auditorías de prestadores privados que guardan silencio. Entonces el juez, si bien se va a tener a las pruebas que presente la parte, en tanto sean sólidas y debidamente fundadas, bueno, acogerá la demanda. Si es endeble, no lo va seguramente a prosperar esa demanda. No está obligado a aceptar, ante el silencio nomás de la otra parte, si se observa que, bueno, hay una situación que no está debidamente acreditada. Bueno, creo que con esto más o menos, creo que pude tocar los puntos más tensionantes del proceso de amparo, explicar un poco esta secretaría, que el juez puso lo mejor, o sea, lo mejor en los perfiles de conocimiento en materia del personal en amparo de salud, y también, aunque decía ejecuciones fiscales, que llevamos ejecuciones fiscales, yo, el secretario, también he estado más de una década en la Secretaría Civil, en donde estoy consustanciado también con los amparos de salud, aparte de mi perfil en particular en materia de derechos humanos, o sea, ya es algo también como personal. Lo único que me abruma en esto y al equipo de trabajo, para que tengan una idea, les dije la sentencia, pero tenemos a despacho unas 770 escritos, con un equipo de 3 personas, de las cuales uno es abogado, uno es estudiante y otro no es abogado. Pero con con un buen perfil, una buena formación. También estamos simplificando los procesos, pero como dicen los chinos, si uno trabaja de lo que le gusta, o sea, no está trabajando, sino está disfrutando. Lo único que me abruma en esto, estoy muy contento, que es la cantidad de expedientes. O sea, de llegar y al juez en particular, ¿no? Que tiene la responsabilidad total. Sí. Filtro digital, lo que sí se ve en las listas cuando uno abre la máquina, de poder llegar en un tiempo oportuno a poder resolver y que la persona, el justiciable, logre la efectiva tutela de sus derechos, tanto sea el justiciable como el demandante. Y en esta coyuntura que se produce una gran tensión. Para que les confieso un poco, bueno, les confesé un poco la cocina, pero les confieso también algo de la cocina del juez, que cuando dijo esto, de este proyecto, él tenía un número, tiene un número, que es 4,5 amparos por día. O sea, si mantenemos 4,5 amparos por día, la ecuación va a funcionar y vamos a poder llegar a dejar la secretaría al día. Mayo terminó con 5,9 los ingresados, ¿no? Estamos, pese a esta tensión económica, estamos ahí, porque si esto aumenta, nos desborda y ahí puede haber un poco más de demora. Pero está funcionando muy bien, la Cámara también muy receptiva en el tema recursivo, desdoblamiento de los recursos, perfecto. Yo igualmente fui a hablar con el secretario de la Cámara para interiorizarlo, Santiago Martín habló con los camaristas, justamente exponiéndole el desafío que lleva adelante para que el amparo sea realmente un procedimiento sencillo, rápido, expedito,
y lograr la efectiva tutela de los justiciables. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, realmente muy valioso para todos nosotros. Creo También que las preguntas las y expectativas. inquietudes. Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud más? Han ido preguntando ya. Yo me quedé pendiente con una cuestión del Sí. tema de los honorarios y el depósito que usted dijo de la transferencia de la cuenta del profesional y de forma directa. Sí, Yo como profesional no tengo por qué estoy obligado a emitir un recibo por un importe que no está completo. Si bien está disponible por su mi cuenta, ese sería, vamos a suponer, el capital puro. Es un pago parcial. Sería pago parcial. Claro. Entonces, con ese depósito, pago efectivo de- me depositaron este importe que yo no me entero, porque, o me entero porque hoy por hoy, con el número de teléfono o con el número de DNI, le pasan transferencia a usted directamente. Sí, bueno, pero, o sea, por los perdón. datos digitales, Sí, sí. ¿no? Sí que fuera acordado, me refiero. O sea, Sí que fuera. Tampoco había que tener una factura, porque un depósito de quién es. lo que pasa, sí, Viene. o sea, manejemos, o sea, estamos hablando de hipótesis, ¿no? Pero el sentido común, el Sí. sentido común, un deudor que va a pagar, y más si el pago generalmente va a intervenir el abogado. Es decir, bueno, tengo que pagarle al doctor tanto dinero de honorarios en las costas de este amparo. El abogado lo mínimo que tiene que hacer, o el deudor, se contacta, le pide los datos, porque generalmente no está en el expediente. Pide los datos, es decir, yo te voy a hacer el pago, quiero hacerlo por transferencia, y acuerdan la modalidad y tiempo para hacerlo. Ahora bien, vamos a la falta de sentido común, que lo hay, que lo hay y hay pícaros, pero no funciona el sistema. La verdad, para pícaro esto no está hecho, porque si el pícaro quiere depositarlo a mano militar, lo hace, porque él lo puede hacer, deposita la cuenta del abogado, pero el acreedor es el que imputa el dinero. No importa que sea en la cuenta judicial o en la cuenta del abogado. El que imputa el dinero es el acreedor. Lo que sí tiene que venir en tiempo oportuno, informarle al juez, señor juez, recibir. Lo que pasa que si lo hizo de esa manera, una comunicación tiene que recibir, porque tampoco sabe de dónde viene el dinero, o sea, para imputarlo. Porque le aparece la cuenta y si no se comunican, pero bueno, puede suceder una locura de ese tipo, pero no lo he visto, no lo he visto, estoy pensando algo raro que haya pasado, no lo he visto, pero en sí el sentido común y el interés del deudor es cancelarlo, hablar al abogado. Sí, lo importante de esto, que hoy con las operaciones electrónicas, antes era otra situación, teniendo en cuenta la trazabilidad, sea en el sistema financiero o en las plataformas de pago privadas. Teniendo en cuenta la trazabilidad, no hay necesidad de que el deudor venga al juzgado, señor juez, se lo deposita en Banco Nación, hacer la transferencia, hacerle saber al abogado, mientras tanto va corriendo el cronómetro, puede actualizarse el UMA, padecer todo ese periodo de ventana, claro, hoy, si bien con todo este adelanto tecnológico, este software, el tema de Flexiel, las plataformas digitales, esto es un desafío no solo para los jueces, sino también para los profesionales. O sea, de utilizar esta herramienta en donde lo que no está prohibido está permitido, artículo 19 de la Constitución Nacional. Y lo pueden autorizar, y usted la única obligación que le queda es denunciar al juez, señor juez, percibir los honorarios, denuncio y acredito el pago de los aportes y El termino. expediente de familia, Y termino. yo lo he pedido y me he transferido. Es una cuestión de sentido común y de buena práctica. Pero ir a un juzgado hoy, con estas herramientas, no entiendo a alguien que va a un juzgado por depositar dinero y no acuerda con el acreedor. O sea, hacerlo intervenir al juez cuando lo pueden resolver, digo, en una situación normal. Y si fue el pago parcial, está acreditado también. Está la fecha, está el monto, si hubo un cambio de UMA. Lo que pasa es que cuando ingresa a la... esto es interesante, la cuenta bancaria.
¿no? O de plataforma electrónica para pago. Si ingresa a la cuenta, que acá está la diferencia con el expediente judicial, ya el dinero lo tiene disponible. Disponible. No puede alegar, bueno, pero al otro día aumentó el UMA. Y bueno, hay que ver el caso, es filoso. Pero el deudor dice, yo se lo comuniqué, acordamos así, y le deposité ese día. Canceló. O sea, si el acreedor se disconforma, tiene que alegar por qué se disconforma, demostrarlo, cuál es el defecto del pago. De ese día, del día que entró el pago. Bueno, ahí tenemos, sí. No, eso es terrible. Ese día. No sé, Sí, no o sea, pasa, Eso es terrible. Ahí, cambió y no. Ese día tiene que abonar O sea, me depositó el último día. así que bueno. No, Bueno, no sé si hay Bueno. otra pregunta, alguna inquietud más o crítica. Muchísimas. Dice cuando hay demora del juzgado, una pregunta que nos hicieron en el incidente. Bueno, me imagino eso, ¿qué va a ser? El deudor es una consecuencia que va a tener que padecer el deudor. Producto de, no pagar. exactamente, pues son las demoras. Por eso el tiempo de pago en forma directa, ¿no? Claro. Es otra situación. Exacto. Es la diligencia del deudor para pagar y. Bueno, Muchas muchísimas gracias, Fabián. Excelente. Gracias a todos. Va a quedar grabado y lo vamos a subir a YouTube. Bueno.